Listo, estamos al aire. Buenas tardes, amigos y amigas de Primera Línea Ecuador. Estamos en esta nueva entrega de entrevistas en Primera Línea Ecuador, en esta ocasión con nuestro invitado, Jefferson Pérez. Precisamente después de 24 años. Listo, estamos al aire. Después de 24 años. Buenas tardes, amigos y amigas. De haberse consagrado como medallista olímpico en Atlanta, 1996, pues hemos decidido invitarle para que nos cuente qué ha pasado a través de estos 24 años en cuanto ha sido también su carrera deportiva y lo que hoy es su carrera empresarial, qué más ha realizado en el tema deportivo. Jefferson Pérez también incursionó en la política en las elecciones seccionales del anterior año. Entonces, estamos esperando por nuestro invitado para que nos pueda contar cuál es esta trayectoria que él recogió después de estos 24 años de haber conseguido la primera medalla olímpica para el país, precisamente en Estados Unidos, en Atlanta. Y yo recuerdo que en esa ocasión, pues muchos de nosotros, quienes hacemos Primera Línea, somos periodistas jóvenes. En esa ocasión nosotros teníamos 10 años, 9 años, y pues vivíamos emocionados lo que era la consagración de un ecuatoriano en el deporte mundial. Jefferson Pérez se constituyó en el ícono del deporte ecuatoriano hasta hace poco. Claro, otros deportistas ecuatorianos han logrado también consagrarse en competencias deportivas, pero igualar, digamos, la marca que Jefferson Pérez ha dejado en el deporte ecuatoriano va a ser difícil porque con el tiempo, en las competencias de las Olimpiadas, hemos visto que muchos ecuatorianos han intentado igualar el consagramiento, o el consagrarse, perdón, como lo hizo el medallista olímpico Jefferson Pérez, pero lastimosamente no se ha podido. Varias han sido las circunstancias que no han permitido que los competidores olímpicos no puedan consagrarse como tales. Pues estamos en esta transmisión esperando pues por nuestro invitado, que esperamos de que en unos minutos más se pueda conectar para poder conversar con él precisamente sobre lo que les estamos manifestando. Son 24 años de la primera medalla olímpica para Ecuador, una disciplina deportiva que hasta que Jefferson Pérez se consagró como tal, no era nombrada en el país. Era una disciplina deportiva menor, digamos, para el periodismo deportivo, para digamos, las entidades encargadas del deporte, pero obviamente siempre el deporte ecuatoriano no solo ha sido fútbol, ha sido otras disciplinas, y en las otras disciplinas ha dado muchas alegrías para el país, ha dado mucha representatividad para el país, y pues estamos contentos de tener esta posibilidad de entrevistar al campeón mundial Jefferson Pérez. Estamos esperando unos minutos más a que el campeón mundial se conecte, pues queremos conocer cuál ha sido su trayectoria, cuál es la trayectoria que él ha forjado alrededor de estos 24 años. Queremos también que nos cuente acerca de cómo ha venido trabajando también por el deporte. Bien sabemos nosotros que Jefferson tiene una empresa dedicada al marketing deportivo, una de las más importantes del país, a través de las cuales ha generado también campañas para que los deportistas que están surgiendo en la disciplina de la marcha
tengan el respaldo que en su tiempo el medallista olímpico no tuvo. Es así que, pues, nosotros ayer también mirábamos y recordábamos el consagrarse en Atlanta 1996 y sabíamos muy bien que, pues, todo este recordar del deporte ecuatoriano es muy importante, sobre todo por estas fechas que, digamos, el deporte ecuatoriano no ha tenido actividad, incluso el ánimo de la sociedad ecuatoriana ha decaído. Es importante recordar estos hitos deportivos que nos han dado alegrías. Lastimosamente, otros ámbitos de la vida social, de la vida política, no han podido presentarnos esas alegrías que hoy el deporte nos presenta. Sí, Jefferson Pérez, hasta el día de ayer, el medallista olímpico, nos había confirmado la entrevista. Estamos esperando todavía unos minutos más para saber qué es lo que sucedió, porque no se conecta. Pues vamos a tratar de esperar unos minutos más a ver si podemos nuevamente hacer contacto con él para poder hacer la entrevista pertinente. A ver, estamos tratando de contactarnos con Jefferson. Ojalá podamos hacer todavía el contacto. Esto es Primera Línea Ecuador, el espacio de entrevistas. Este es un medio independiente, un medio que surgió de profesionales de la comunicación. Somos jóvenes profesionales de la comunicación, pero eso no demerita el trabajo de experiencia, el trabajo profesional que le hemos puesto en ya 3 meses de habernos consolidado como medios de comunicación. Un proyecto que surgió a partir de ideas estudiantiles mientras cursábamos los años de estudio en la Facultad de Comunicación Social, pero ya en este momento estamos esperando por Jefferson, ya nos está escribiendo a ver cómo hacemos para conectarnos con él. Esperemos un ratito más para entrevistar al campeón mundial. Sí es importante que nos comente qué es lo que ha pasado en este tiempo. Como les comentaba, pues nosotros somos Primera Línea Ecuador, medio independiente, que estamos surgiendo, estamos generando también nuestra propia voz, y para darles las voces también al resto de ciudadanos, tenemos preparado para el día de hoy incluso un testimonio importante de un ciudadano ecuatoriano, de un ciudadano quiteño, que espera también tener una acogida. Ya está con nosotros Jefferson, me parece. No le vemos en cámara, pero le estamos escuchando. Jefferson. Hola Jefferson, ¿cómo estás? Buenas tardes. Te Amigos, saludamos de Primera Línea. amigos, extremadamente apenado con ustedes, por favor, millón disculpas. A veces algunos amigos que tenemos de entrevistas son muy generosos de su tiempo y se nos alarga los temas. Comprendo. Más bien, por favor, mis disculpas profundas. No te preocupes, Jefferson, más bien muchas gracias por tu tiempo, por tu apertura. Nosotros estábamos comentando con nuestra audiencia que precisamente ayer se cumplían 24 años de esta gesta deportiva única en el deporte nacional. Otros deportistas ecuatorianos han logrado también, digamos, en sus disciplinas consagrarse, pero lo que tú hiciste aquel 26 de julio de 1996 en Atlanta fue un hito que marcó la historia del deporte ecuatoriano. ¿Qué ha pasado tras los 24 años de este hito, Jefferson? Coméntanos, por favor. Bienvenido a Primera Línea Ecuador, este espacio de entrevistas. Un abrazo gigantesco, mi profunda solidaridad con todos los ciudadanos que al momento estamos atravesando sus duros momentos de haber perdido un familiar, un amigo, un colega,
de ya no contar más físicamente con la presencia de esas personas que tanto amamos, ¿no? Nuestra solidaridad profunda con aquellos emprendedores que después de décadas, 10, 20, 30, 40 años han tenido que cerrar sus negocios, sus emprendimientos, que muchas de las ocasiones eran de sus abuelos y ahora ellos, por estas circunstancias adversas de la pandemia, han tenido que cerrar, las personas que han quedado sin trabajo. Nuestra profunda solidaridad con cada uno de ellos, nuestro sentido y nuestro cariño afectuoso para seguir adelante construyendo una sociedad mucho más justa, ¿no? ¿Qué ha pasado después de haber ganado una medalla olímpica? Bueno, en resumen, yo diría que la vida me abrió una serie de oportunidades. Después de una medalla olímpica, obtuvimos 6 campeonatos del mundo, tuvimos una segunda medalla olímpica en China, un récord del mundo, ganamos 2 Juegos Panamericanos más, tuve la suerte gigantesca de recibir becas de estudio, terminé mi carrera en administración de empresas. Luego fui a hacer un par de posgrados fuera del país en administración. Luego fui a estudiar ciencias políticas en estudios latinoamericanos en Europa. Entonces, después de eso hemos creado una fundación que ya estamos cumpliendo 18 años. Se llama Fundación Jefferson Pérez, que es asistencia social, económica y técnica para los niños en alto riesgo, niños de escasos recursos económicos. Creamos un proyecto llamado JP Sport Marketing, estamos cumpliendo 16 años y hemos creado fuentes de trabajo a través de eso. Ya llevamos un poco más de 10 años construyendo edificios en mi hermosa Yamara Cuenca, en la arquitectura tan colonial, tan envidiable como es en nuestra ciudad. Invertimos los pocos recursos que pudimos obtener, entendimos que lo mejor que puedes hacer es invertir para generar mayores fuentes de trabajo. Invertimos en medio de comunicación, Excelencia Radio, estamos cumpliendo ya casi 12 años. Entonces, yo creo que el logro más importante y tan lindo que me ha pasado en estas semanas ha sido que recibí unas llamadas de unos chicos de la fundación que hace más o menos unos 12 años que habíamos dado un poco más, becas de estudio. Ahora algunos de ellos están terminando la universidad. Entonces, esos niños que tú les veías trabajando en la calle, trabajando en las mecánicas, trabajando en los mercados, y nosotros llegamos a un convenio con sus padres y les ayudábamos económicamente, técnicamente, financieramente, y ahora ellos ya van a ser profesionales de la República. Entonces, es como esa emoción, ¿no? Esa emoción de decir gracias, porque he podido ser útil a la sociedad. Entonces, perdona que me emocione, pero en mi cabeza aún tengo la imagen de estos chicos que ya te digo, vendían flores ahí en la calle y ahora uno de ellos ya está yendo a ser abogado de la República del Ecuador, y otros están a punto también de terminar otras carreras. Entonces, agradecido infinitamente con Dios, agradecido infinitamente con la vida, que me haya permitido ser recíproco con tanto que he recibido durante mi trayecto de vida. Sí, precisamente antes de que tú te conectes, nosotros estábamos comentándole a nuestra audiencia que nosotros como Primera Línea Ecuador somos un medio de comunicación nuevo, pero también somos comunicadores jóvenes. Cuando tú ganaste la medalla olímpica en Atlanta, precisamente yo tenía 10 años, imagínate. Y ver ese impulso que tú proponías a través del deporte, la sociedad, obviamente a nosotros nos dio un ejemplo y una esperanza, digamos, en ese tiempo, que muchas veces el tema político en el país ha sido complicado y complejo, ¿no? Pero, ¿qué enseñanzas podemos tener, digamos, de lo que tú hiciste deportivamente? Es decir, ¿tú estás consciente de que has sido, si cabe el término, ejemplo para la juventud, no solo deportiva, como te digo, sino para la juventud que empezó a crecer, digamos, con tus triunfos deportivos? La verdad, yo lo que les podría comentar es que soy un ciudadano que he cometido muchísimos desaciertos, una carga impresionante de errores. Pero así como la vida nos da la carga, así como la vida nos da los problemas, también nos da las oportunidades. Y los pocos aciertos que he podido lograrlo ha sido gracias a esos aprendizajes, gracias a esos errores. Entonces,
a los chicos, a los jóvenes, a toda la ciudadanía, que hay veces que quieres tú de la noche a la mañana ya obtener todo. No, no es así. La tendrás y está escrito en un libro tan famoso de tantos años, ¿no? Que dice tendrás que caer 70 veces 7. Entonces, ten paciencia. Lo que sí es no te rindas. Ten claro tu visión, a dónde quieres ir, cuánto estás dispuesto a pagar con esfuerzo diario, permanente, para lograr esos sueños. ¿O acaso, hablando a los chicos, adolescentes, ¿no? ¿O acaso la primera vez que tú le digas a una chica, oye, ¿quieres ir al cine conmigo? Y que te diga, no, ¿acaso ahí ya terminó o sigues intentando? ¿Le sigues mandando una cartita? ¿Le sigues mandando una rosita? Es lo mismo en la vida. A la primera que vayas a golpear y te digan las oportunidades, no, no necesitamos aquí trabajo, sigue golpeando más puertas, busca un libro más, capacítate de mejor manera. No existe ninguna estructura rígida en la humanidad, todas las estructuras son dinámicas, la humanidad va cambiando, va mejorando, va evolucionando. No te quedes, esfuérzate, busca conocimiento. Hoy en día con las redes sociales, si tú das la mitad del tiempo de estar en el Facebook, das mitad del tiempo para leer, créeme, el conocimiento está ahí. Ahora tenemos mucha facilidad de acceso al conocimiento. Jefferson, con todo lo que pasó en el aspecto deportivo en tu vida, esos aprendizajes que tú tuviste como deportista de élite, con el tiempo se vieron consagrados tal vez en tu desempeño ahora empresarial, con tus empresas, con todo lo que estás generando. ¿Ha habido, digamos, el deportista tiene ese impulso que le permite consolidarse en los otros ámbitos cuando ya, digamos, decide retirarse del deporte? ¿Qué es lo que te enseña el deporte? El deporte te enseña perseverancia, te enseña honestidad, te enseña a generar mejora continua. Si tú ganas un campeonato suramericano o local y sabes que tienes que seguir mejorando para llegar a lo más alto. Y cuando llegas a lo más alto, que es un podio olímpico, sigues mejorando para superar la marca que tienes. Entonces, la evolución de mejora continua, permanente en el deportista de alto rendimiento, luego se te queda como un hábito, ¿no? Trabajas de manera constante, de manera permanente, y eso me ha servido para varias cosas en mis otras actividades. Efectivamente, me ha servido, me ha ayudado muchísimo, me ha abierto varias puertas, incluso, pero ha sido bastante duro, sobre todo tratar de romper esos paradigmas, ¿no? Esos paradigmas que a veces también te pueden estereotipar y a veces es un poco como que te llama la atención, ¿no? Tú vas a una premiación y de pronto le dicen, y señores y señoras, con ustedes en la mesa directiva, el doctor, el ingeniero, el arquitecto, el abogado, el no sé qué, el no sé cuánto, y luego te dicen, y el deportista X. Cuando no saben que ese deportista es un profesional, que tiene un título académico, que le costó, al igual que todos, estudiar, obtener su título. No es solo un cartón, es conocimiento. Entonces, tener esa marginación, yo creo que aún en el siglo XXI aún se sigue dando, a pesar de que hay deportistas que se han esforzado por tener paralelamente a su preparación deportiva, su preparación académica y finalmente tener un equilibrio profesional. Creo que hay que resaltar, pero aún tenemos que seguir luchando en pleno siglo XXI por esas circunstancias de discriminación que permanecen aún. Jefferson, ¿tú consideras que el deporte ecuatoriano ha tenido un avance o tal vez consideras que se ha hecho las cosas un poco mal, digamos, para no tener en estas competencias, como son las Olimpiadas, representantes que puedan tener los triunfos que tú obtuviste? ¿Cómo ves el tema de la dirigencia deportiva? ¿Hay apoyo a los deportistas ecuatorianos? Definitivamente Ecuador tiene muchísimo talento, muchos talentos. Particularmente yo creo que hay que reconocer los esfuerzos individuales de muchos deportistas, de algunos entrenadores que se han esforzado por capacitarse, por estar listos para asumir las responsabilidades que les corresponden, los desafíos que la vida les impone. Y también yo creo que no hay que dejar de lado, ¿no? Que es un minúsculo, pero ha habido presencia minoritaria de dirigentes que han hecho grandes esfuerzos por mejorar las estructuras del país.
Qué pena que eso no sea la mayoría en este minúsculo último grupo de análisis del tema de los dirigentes, ¿no? Sin embargo, yo creo que existe una evolución, una dinámica en la vida de los ciudadanos, de la humanidad. O sea, nosotros no podemos mantenernos con estructuras rígidas del siglo anterior. Hoy estamos en el siglo XXI. Hoy estamos en un siglo en los cuales un niño de 8 años coge un celular y ya sabe comunicarse con la otra parte del mundo. Entonces, cuando hacemos un análisis, ¿hemos mejorado? ¿Hemos evolucionado? Sí, por supuesto que hemos evolucionado. Sería vergonzoso decirlo, no. Hemos evolucionado. Sin embargo, si tomamos como referencia, ¿no? Hablando en términos deportivos, ¿a qué velocidad estás tú evolucionando? Y luego te das cuenta que tu vecino está evolucionando mucho más rápido. Entonces, mientras tú estás empezando a gatear, los otros ya están corriendo. Entonces, el tema no es si hemos evolucionado o no. El tema a profundidad que hay que hacer el análisis es a qué velocidad estamos evolucionando. Evolucionando como seres humanos, evolucionando como estructura organizacional, evolucionando como Estado, porque un Estado dinámico es el que tiene que adaptarse a las condiciones de cambios de la sociedad en el siglo XXI. Ya no tenemos una sociedad en las cuales hace 200 años era prioritario o era un lujo tener agua potable. Hoy tenemos una sociedad que lo mínimo que tienes que darle son los servicios básicos, lo mínimo. Entonces, es una sociedad mucho más exigente, por supuesto, porque las condiciones sociales, económicas, comunicativas en el siglo XXI son distintas. Jefferson, un poco hablemos ahora de lo que está sucediendo en el país. ¿Cómo ves tú la realidad actual del país en el tema social, en el tema político, precisamente con lo que se destapó en esta pandemia, que fueron los actos de corrupción, obviamente evidentes? Muchos personajes, digamos, de la política, funcionarios, utilizaban los carnet de discapacidad para tener favores, digamos, un poco mejores, digamos, para importar vehículos. ¿Cómo ves tú la realidad política ecuatoriana? ¿Cómo puedes dar un análisis al respecto? Hay una frase muy popular que dice, el día que el pobre saca la camisa lavada, ese día llueve. Pues pienso que a nuestro país le pasó eso, ¿no? Además de venir una pandemia sanitaria, una emergencia sanitaria, la peor pandemia que nos ha estado devorando desde siempre ha sido estos temas de corrupción. Como unos pocos sinvergüenzas que deberíamos tener vergüenza de decir ecuatorianos, se aprovecharon, confundieron las palabras oportunidad con oportunismo. Confundieron las palabras sabiduría con ser sabido. Él es un sabido. Él puede hacer mucho dinero facilito. Cuando no te diste cuenta que estabas perjudicando no a un gobierno, no a una autoridad que quizás falta de conocimiento de algunos de ellos cometieron errores. No. Estás perjudicando a esa vecina que se levanta a las 3 de la mañana a preparar el pan para vender en su panadería a partir de las 6 de la mañana y se va a dormir a las 12 de la noche. A ella le estás perjudicando. Estás perjudicando a ese adulto mayor que necesita irse al hospital a sacar las medicinas porque no tiene. Y se demora 2 horas porque tiene que ir caminando despacito, subirse en el bus, correr el riesgo. A ellos les estás quitando. Entonces, mientras tú andes en tus espacios elegantes, a esas personas que acabo de mencionar, a ellos les perjudicaste. ¿Sí? Mientras tú les vas a decir a tus hijos la gran riqueza que tú aprovechaste en ese periodo de la pandemia para hacerlo, sabes que algún día uno de tus hijos dirá, oye papá, oye mamá, ¿y qué pasó con estos problemas de corrupción? La mejor herencia que uno se deja no son las riquezas materiales, son el respeto y la palabra. Y en caso de ustedes, lamentablemente, solo habrán dejado dinero. El dinero mal habido
Mi madre tiene una frase popular que creo que la mayoría la conocemos, ¿no? El dinero mal habido, el diablo se lo lleva. Entonces, es fuerte, es complejo, pero perdóname extenderme un poco más en esta respuesta, pero quizás por eso es la oportunidad que ahora nosotros los ciudadanos ya no le demos más la espalda, ya no nos convirtamos también en cómplices, a veces porque quedarnos callados también genera una complicidad. Pecas por obra, por acción, por pensamiento, pero también por quedarte calladito. También pecas por eso. Entonces, creo que es una oportunidad para que ahora los ciudadanos, que la gran mayoría dice, ya no les creemos, estamos hartos de estos de siempre, a involucrarnos un poco más. No necesariamente con el tema de elecciones, no necesariamente con el tema de candidaturas, pero sí convertirnos en estos líderes de transformación social, en estos protagonistas de transformación social, aquel joven que estás en el barrio y que sabes que la vecina, la persona adulto mayor de la esquina, se le está cayendo la casa, la señora es solita, tiene 90 años, vive sola, y tú decides a los vecinos ir a tocar su puerta. Vecinos, acompáñenme, colaboremos para construirle, darle mayor seguridad a nuestra vecina. Y de pronto todo el barrio se une y tú lideraste ese cambio y hicieron una gran minga y esa casita que estaba a punto de caerse, ahora ya está pintadita, ya está limpiecita. Esos héroes sociales que no están preocupados como los políticos, ¿no? Que te dan un pan, una funda de pan y enseguida te cogen y te llaman primerito a los medios de comunicación, te llaman al equipo de redes sociales, dice, tómame todas las fotografías del mundo y haz que seamos tendencia. No, ser héroes sociales. En nuestro silencio, en el silencio nuestro, poder hacer esa construcción de una sociedad más equitativa. Jefferson, precisamente, ¿qué se debería hacer? Me parece que el tema de la corrupción es algo que está instaurado también en la vida cotidiana de las personas. Obviamente ha ocupado más el espectro político y el espectro público del país, pero ¿qué es lo que se debería hacer para tratar, digamos, de ir cambiando esto de que se ha vuelto actualmente en parte de, digamos, de la idiosincrasia ecuatoriana y latinoamericana, ¿no? Tiene que ver también. Mira, el otro día fui a hacer una compra, ¿no? Y la señora que me vendía dice, ¿quiere con factura o sin factura? O sea, y yo sorprendido le digo, pero señora, es que si usted no me da la factura, mi contador no saca el cheque. Entonces, y claro, me llamó la atención con factura o sin factura. Me dice, lo que pasa es que ahora hay muchas personas que nos están ya no pidiendo facturas porque con el tema de la pandemia no tienen mucho dinero, entonces así pagan menos. Y me llamó la atención cuando la señora me dijo, pues que es que además, Jefferson, pagamos impuestos, pero si se van robando. No están yendo a los hospitales, no están yendo a la construcción de las vías, no están yendo a nuestras escuelas. Se están robando, Jefferson. Palabras de gente de a pie. Gente de a pie. Entonces, cuando tú dices, ¿qué es lo que podemos hacer? Involucrarnos más, amigos. No tengamos miedo, involucrémonos más, pero sí es necesario advertirles que cuando te involucres un poco más y generes un liderazgo social, van a venir esos depredadores que siempre han estado ahí en el poder, ¿no? Que no te dejan, no dejan mover a una sociedad que sea más dinámica. Van a venir, van a hablar mal de ti, van a mentir, van a engañar, van a hacer pedazos con tu nombre, van a hacer pedazos con tu historia, van a hacerte pedazos, no vas a poder dormir, porque van a crear una serie, unas olas gigantes de mentiras. Y vas a encontrar en redes sociales particularmente perfiles sin nombres, perfiles anónimos, pero que están encargados porque están cobrando dineros para atacar a las personas que queremos hacer un cambio en nuestra sociedad. Queremos hacer un aporte de buena fe en nuestra sociedad. Entonces, si tomas la decisión valiente
que dices, voy a liderar el cambio en mi barrio. Vamos a reunirnos con todos para ver qué vecina o qué vecino está en unas condiciones más difíciles y vamos a apoyarle. Espera que el día de mañana alguno del barrio también hable mal de ti. Que no te sorprenda. Y luego cuando sigas creciendo, tu injerencia, tu liderazgo, ya saldrán los mismos que un día te extendían la mano, saldrán a condenarte, saldrán a especular. Entonces, sé valiente, porque la valentía no está en los músculos. La valentía no está en lo que te pones. La valentía está en tu espíritu, en ese interior. Y te recuerdo, somos de herencia celestial. Nuestro espíritu es indomable, así que no se rinde. ¿Cómo fue esta incursión en la política, Jefferson? ¿Cómo sentiste tú este espacio ahora que tú lo viviste de cerca? ¿Qué nos puedes contar? ¿Cómo funciona la política ecuatoriana? Yo creo que cuando una persona ingresa a cualquier actividad de buena fe, lo único que vas a encontrar son aprendizajes. Nunca vas a perder, porque todas las cosas en la vida son aprendizajes que te permiten corregir, que te permiten ajustar de las decisiones del pasado y que finalmente se generan pilares fortalecidos para el futuro. Entonces, en mi periodo de haberme preparado, fui a estudiar fuera del país, no acepté ningún partido de los tradicionales que siempre has visto, creamos un movimiento social, un movimiento ciudadano para poder incursionar, pero ante la amenaza de que un individuo que salió de las calles, de los mercados, luego adquirió conocimiento académico y que osaba quitarles el espacio de poder para devolver ese poder a la gente de a pie. Claro, hubo mucha unidad de los de siempre. Y sí, nos golpearon durísimo, durísimo. Nos enterraron 3 metros bajo tierra. Duro nos dieron. Crearon mentiras, engaños. Pero algo que definitivamente no podrán tocar nunca es nuestro espíritu. Salimos fortalecidos. Entendimos ahora cuáles las armas que ellos tienen. ¿Sí? Tienen la experiencia de la mentira, del engaño. Muchos de ellos. ¿Sí? Nosotros tenemos la experiencia del trabajo, de la honestidad, de la valentía, de la juventud, porque la juventud no está en cuántos años tienes, sino la juventud está en cuán fuerte puede ser tu espíritu para aceptar desafíos y seguir construyendo una sociedad más equitativa. Entonces me dejó muchas enseñanzas grandiosas. Me permitió involucrarme nuevamente, porque hay que reconocer, durante ese periodo en el cual yo me dediqué a entrenar, estudiar, trabajar, quizás en esa necesidad de tiempo tuve una desvinculación temporal con los espacios que siempre me permitieron formarme. Pero gracias a este periodo de campaña, nuevamente reencontrarme, esos vínculos que siempre estuvieron ahí en mis raíces, me hicieron entender que no es cuestión de que seas candidato, que no es cuestión de unas elecciones, que no es cuestión de una tarima, sino es necesidad permanente de apoyo constante a una sociedad necesitada. Jefferson, tú vas a, digamos, y cabe el término en estas próximas elecciones, a postular por algún cargo, o vas a estar trabajando en la política, pero no necesariamente para incursionar en algún cargo para la elección popular? Algo que he entendido durante este periodo es que la política no es unas elecciones, que la política social no es un cargo, no. Los ciudadanos sociales, los héroes sociales, los ciudadanos de a pie, entendemos que la política de mejora de calidad de vida de los ciudadanos debe ser permanente, porque la necesidad se va adaptando a los cambios. Entonces, si nosotros tuvimos un grupo que necesitaba cuando eran niños el apoyo y la protección de nuestra fundación, hoy algunos de esos niños ya van a terminar la universidad, ya van a ser profesionales.
Entonces, quizás necesitamos nosotros redireccionar a otro segmento la ayuda, el respaldo, el apoyo. Y seguramente algunos de estos chicos que empezaron con nuestra fundación y que terminaron ahora sus estudios universitarios se van a sumar en acumular mayor niveles de solidaridad. Entonces, yo honestamente, yo pienso en eso. Yo no quiero pensar en las próximas elecciones, yo no quiero pensar en candidaturas, yo lo que quiero pensar en que un cambio permanente en una sociedad involucra generar una política social y pública de apoyo, de ayuda a los gremios, a las sociedades, a las comunidades ciudadanas. Entonces, quiero seguir involucrándome como lo he hecho en los últimos 18 años, perdona, me equivoqué, 18 años ya tenemos la Fundación Jefferson Pérez, 18 años. Y quizás ahora en vez de solo ayudar a los chicos, apoyarles, probablemente vayamos a emprender con los proyectos que habíamos tenido de microemprendimiento para los comerciantes informales, que es un proyecto que llevamos trabajando más de un añito, en los cuales ahora tenemos una amenaza gigantesca en el país, porque estos trabajadores informales, comerciantes, informales, ante las circunstancias duras y adversas que estamos atravesando, estas personas están siendo víctimas de chantajes, de estos abusivos que te dan dinero y te quitan la vida por poco, porque te dan unas tasas de interés gigantescas. Entonces, esto ha sido súper fuerte y nosotros llevamos ya casi un año preparando un proyecto que coincidencialmente ahora viene con el tema de la pandemia y que con la bendición de Dios esperamos que un par de meses ya implementarlo, que es el apoyo hacia esos emprendimientos, al emprendimiento, especialmente a esos sectores informales, ¿no? Porque tú escuchas que el gobierno te dice, vamos a invertir millones de dólares para los negocios, para las empresas que están con problemas, pero hay la señora que te vende las mascarillas en la esquina, no tiene un patrimonio y tampoco tiene un RUG y tampoco tiene un nombre de empresa, ¿no? Entonces, la persona que te vende las frutas en el mercado, pero igual están pasando las mismas circunstancias, las mismas situaciones adversas. Entonces, intentaremos generar ya este proyecto que con la bendición de Dios, como te digo, en pocos meses esperemos ya poder presentarlo. En realidad, con la fundación que ustedes tienen y con la empresa que tú generaste, esta empresa, digamos, de marketing deportivo, han generado también trabajo. Me parece que ha sido una posibilidad de darle a la gente que no tenía acceso a un trabajo, la posibilidad mismo. ¿Cómo ves tú el tema del empresario ecuatoriano, Jefferson? ¿Tú crees que hay las condiciones adecuadas para que la empresa pueda gestarse y generarse? ¿O ves que hay un poco, digamos, de restricciones para que no haya la consolidación de las empresas y de los emprendimientos? A ver, yo creo que Ecuador somos un país de emprendedores. O sea, clarísimo el tema. Una persona se queda desocupada y al día siguiente le ves en una esquina vendiendo limones. No nos quedamos quietos. No nos quedamos quietos. Entonces, pero necesitamos dar el paso siguiente. Darle las herramientas necesarias para que se puedan fortalecer esas unidades de negocio. Imagínate, en este mismo instante, ¿no? En los gobiernos locales, en los municipios, en los cantones, ya están preparando porque tienen que ir a cobrar el impuesto del 1 por 1000 a las patentes. Ya se están preparando, mientras ha habido negocios que han cerrado. Hay gente que está desempleada. Hay negocios que no tienen un solo quinto, que están a punto de cerrar. Entonces, lo más humano, tenía que haber sido que las personas de escasos recursos económicos no paguen agua, no paguen luz. El Estado no va a quebrar, perdóname. El Estado no va a quebrar porque la gente no pague 1 o 2 meses agua y luz de los más pobres. No va a quebrar. El Estado va a quebrar por los actos de corrupción, por eso va a quebrar el Estado. Entonces, pensar ahora en los gobiernos locales, ¿no? Suspender el cobro de esas ordenanzas crueles que quizás que en un momento de apogeo, de crecimiento económico fue necesario, ¿no? Pero que en los actuales momentos, perdóname, existen personas que tienen arrendando casas
o tienen arrendando departamentos, son adultos mayores que vivían de ese arriendo para comprar sus medicinas. De esos arriendos vivían para comprar sus medicinas. Y ahora muchos de esos arriendos han sido desocupados, porque hay mucha gente que decidió regresar o irse a vivir con sus familias, con sus hermanos. Entonces ahora hay mucha gente más viviendo juntos que antes. Entonces ese adulto mayor que tenía arrendado su par de cuartitos a aquellas personas que les ayudaba finalmente para pagar sus medicinas, hoy en día no tiene para pagar las medicinas, pero además de eso va a venir el gobierno local a decirte, me tiene que pagar los impuestos del 1 por 1000 por sus activos. Sí, señor, pero mire, yo aquí tengo mi cuartito, tengo los departamentos que hice durante toda mi vida, 50 años me saqué el aire trabajando, construyendo, para poder arrendar y poder pagar mis medicinas, pero está desocupado, pues. Ahí está desocupado. ¿De dónde quiere que saque la plata? Y de manera inhumana, ¿qué te dirán? No sé, señor, la ley es la ley, pues. Las ordenanzas es las ordenanzas, y eso está escrito y tenemos que cumplir. Mientras una ley, mientras una ordenanza amenace a la existencia de la humanidad, esas hay que eliminarlas. Porque la política es dinámica, no es rígida. No podemos seguir pensando con estructuras del siglo anterior. Tenemos que dinamizar la conciencia social de aquellos que nos dirigen. Jefferson, tú eres un empresario. Después de haber sido un deportista consagrado a nivel mundial, luego te formaste profesionalmente y te constituiste como un empresario. Por eso hace rato te decía que con la fundación, con la empresa que ustedes tienen, han podido dar trabajo también a otras personas. ¿De qué depende el éxito de un empresario o de una empresa? La verdad, yo diría más bien soy un trabajador formal, ¿sí? Porque a veces podemos sacarle de tono el asunto empresario, ¿no? Porque a veces se han encargado algunos políticos de posicionar como el empresario y enseguida genera el sinónimo de explotación de riqueza desmedida y cosas por el estilo. Cuando un empresario es aquella persona que vende hamburguesas en la esquina, que toma la decisión de sacarse un RUC. Y en el RUC dice venta de alimentos. ¿Sí? Tiene un RUC, es un formal. Algunos podrían considerar eso empresario, por supuesto. Emprendedor formal. Trabajador obrero formal, por supuesto que puede considerarse un empresario. Sí, también existen, y no vamos a negar, de aquellos empresarios que han sido explotadores y que han abusado de su espacio de poder. Sí, también tenemos que mencionarlos, pero no es la mayoría. Entonces, cuando hay esos políticos expertos en lenguaje, en lingüística, ¿no? En los cuales de una manera maquiavélica preparan un discurso y los posicionan a la ciudadanía con que el empresario explotador, pero ese empresario explotador es aquella señora que vende en la avenida 9 de octubre las hamburguesas desde las 8 de la noche hasta las 3 de la mañana. O sea, y está ahí ella trabajando con sus hijos. Solo por el hecho de que tenga un RUC y sea formal y le dice, usted tiene una actividad comercial, usted tiene una actividad empresarial, eso te dice el RUC. ¿Sí? Entonces, sí, yo creo que enfrentamos circunstancias duras, no solo económicas, no solo administrativas, sino también situaciones como la que te acabo de comentar, ¿no? Que intentan siempre en el mismo bote absolutamente a todos, y cuando el tema no es así, yo creo que existen segmentos de la población que ventajosamente somos la mayoría, gente honesta, trabajadora, emprendedora, valiente, que seguiremos de pie, seguiremos de lucha a pesar de esa guerra, no solo contra el COVID, sino esa guerra contra la desigualdad social, está siempre permanente en nuestros países, nosotros seguiremos luchando. Jefferson, nosotros somos un medio de comunicación que precisamente le hemos dado cabida también al deporte, no solo al deporte, al conocido, al fútbol, le hemos dado cabida al ciclismo. Precisamente en octubre se viene otra vez el Giro de Italia, en el que participará nuevamente Richard Carapaz y otros ciclistas de élite que intentan también hacer su historia en este deporte.
¿Qué les puedes decir a ellos? ¿Qué les puedes decir tú con tu experiencia como deportista? No solo a los ciclistas, ya mismo el próximo año esperamos lleguen las próximas competencias a todos los niveles. ¿Qué les puedes decir también a los deportistas ecuatorianos? Decíales el mejor de los éxitos, éxito como sinónimo de paz, éxito como sinónimo de representación social, éxito como sinónimo de liderazgo social. Decirles que cuando ustedes enfrentan una adversidad deportiva no es únicamente querer ganar medallas o querer ganar posiciones, es de enfrentar una adversidad, es de enfrentar la discriminación, es de enfrentar la desigualdad, es de enfrentar a esa falta de oportunidades. Entonces ustedes no van a ganar únicamente un evento deportivo, porque mientras un niño, un joven, un ciudadano pueda ver cómo ustedes lo hacen de manera honesta, de manera transparente, esforzándose con todo su corazón, con todas sus fuerzas, los demás también queremos imitarles. Los demás también queremos seguir el camino que ustedes van dejando. Entonces, llegar a un nivel de concienciación que no solo es un evento deportivo, es la oportunidad que la vida les da para que ustedes puedan influir de manera positiva en construir una sociedad más justa. Muchas gracias, Jefferson, por este espacio, por tu tiempo. Queremos agradecerte. Esperamos que sigas consiguiendo triunfos en tu ámbito laboral, en tu ámbito profesional. Y pues, como te comentaba al principio de la entrevista, estos 24 años, cuando nosotros todavía éramos unos niños y cuando tú te consagraste como campeón mundial, obviamente siempre fue digamos, un empujón para pensar que los sueños eran posibles. ¿Alguna cosa adicional que quieras decirle a la juventud, que quieras decirle a los emprendedores, a la gente que ahora precisamente le está pasando mal por esta pandemia, pero siempre hay la posibilidad, ¿no?, de salir adelante? Reiterarles mi solidaridad, reiterarles la valentía que tenemos nosotros. Somos herederos de ese gran Rumiñahui, somos herederos de ese gran Guayas, de ese gran Quil. Somos herederos de Eugenio Espejo, de José Joaquín de Olmedo. Somos herederos de aquellos que crearon nuestro himno, de Juan León Mera, de Antonio Newman, de tantos y tantos y tantas. Somos herederos de Manuela Cañizares, esas valientes mujeres que pelearon contra toda la adversidad. Entonces, estamos de alguna manera condenados a la pelea. En este momento tenemos que pelear ante un virus. Después tendrá que seguir nuestra lucha desde nuestras trincheras. Nuestra lucha no puede parar, porque la comodidad física genera una condena del espíritu y del alma. Entonces no permitas que tu alma se envanezca por la comodidad, que puedes bien merecido tenerlo en ocasiones por tu propio esfuerzo, pero que esa vanidad no te ciegue y no se convierta en ese ego que finalmente afecte tu sentido común. Que Dios les bendiga, un abrazo gigantesco y que estaremos juntos siempre. Hasta pronto. Hasta pronto. Muchas gracias, Jefferson. Gracias por esta entrevista. Pues esto ha sido el espacio de entrevistas de Primera Línea Ecuador. En esta ocasión con el campeón mundial, Jefferson Pérez, tras los 24 años de haber conseguido una primera medalla olímpica en Atlanta 1996. Queremos agradecerles a ustedes por haber estado presentes en esta entrevista, por habernos acompañado. En otra ocasión seguiremos tratando otros temas de la coyuntura política nacional, de la economía, del deporte. Somos Primera Línea Ecuador. Hasta luego. Fuera del aire en 3, 2.